Hola a todos, bienvenidos sean a este segundo video del curso de preparación al examen universitario de Ciencias Naturales y de la Salud. Anteriormente hablamos acerca de teoría celular. Estudiamos que a finales de los descubrimientos de Robert Hooke y con el avance de la microscopía se pudo observar de mejor manera la célula y se pudo visualizar su estructura. En este video vamos a repasar conceptos morfofuncionales de la célula, es decir, sus organelos, su estructura y su función que desempeñan dentro de la célula. El estudio de la biología celular es de capital importancia en la mayoría de los exámenes de admisión universitaria, tanto nacionales como internacionales. Este tema abarca en la mayoría del contenido de biología. A su vez, las primeras preguntas van en relación con biología celular. En primera instancia vamos a hablar de lo que es la membrana celular. La membrana celular es una estructura formada por lípidos y proteínas, cuya función es delimitar el citoplasma de todas las células en relación con el medio extracelular. Sirve de medio limítrofe al contenido citoplasmático, dando protección y permitiendo el paso de algunas sustancias, e impidiendo el de otras, ya que es selectiva y permeable. El paso de sustancias se lleva a cabo por diversos mecanismos de transporte en el ámbito de membrana, como difusión, ósmosis, difusión facilitada, ensocitosis y exocitosis. Del lado derecho podemos ver algo que se llama modelo de mosaico fluido. El modelo de mosaico fluido es un modelo gráfico de la membrana celular propuesto en 1972. Describe la membrana celular como una bicapa lipídica, formada por fosfolípidos y glucolípidos. Los fosfolípidos van a tener dos membranas, una hidrofílica y una hidrófoba. A su vez va a contener proteínas que atraviesan la membrana o si bien están en la periferia de la membrana. Esto le va a permitir recabar información del medio extracelular e intercambiar sustancias, tanto del medio extracelular como del medio intracelular. Vamos a hablar un poco de la fisiología de la membrana celular. Dentro de la membrana celular existen dos tipos de transporte. Esto es la relación del intercambio de sustancias del medio extracelular como del medio intracelular. Se divide en transporte pasivo y transporte activo. El transporte activo ocurre a través de la membrana. Esto implica un gasto de energía. Generalmente es debido a que ocurre en contra del gradiente de concentración del soluto transportado. Esto quiere decir que lucha del espacio de mayor capacidad al de menor capacidad. El transporte El transporte activo se divide en bombas, exocitosis y endocitosis. Las bombas son un conjunto de proteínas que sirven para el intercambio de electrolitos. La endocitosis y exocitosis permiten la invaginación de proteínas del medio extracelular como del medio intracelular. Ahora, el transporte activo se divide principalmente en tres: difusión, difusión facilitada y ósmosis. La difusión ocurre gracias al gradiente de concentración. Ejemplificando podemos hablar acerca de gases, como el CO2, el oxígeno, el O3. La difusión facilitada, esto sirve por medio de una proteína anclada de la membrana celular. Sin embargo, se diferencia del transporte activo, ya que esta proteína no va a gastar ATP, o sea, no va a gastar energía. La ósmosis es un medio de transporte de la membrana celular que sirve para transportar agua del medio extracelular al medio intracelular, o sea, del exterior al interior de la célula. Esto es gracias tanto al gradiente como de concentración como al conjunto de unas proteínas de la membrana celular llamadas aquaporinas. Bien, lo que vemos en el lado derecho es acerca de los movimientos de los lípidos de la membrana celular. Son tres tipos de movimiento. La verdad, es muy poco probable que lo pregunten en el examen de admisión. Es difusión lateral, difusión rotacional y flip-flop. Las mitocondrias son cuerpos esféricos o en forma de bastoncillos, cuyo tamaño oscila entre 0.5 y 10 nanómetros de diámetro. Rodeados por una membrana doble, la externa es lisa y la interna está formado por pliegues llamados crestas, en las que se encuentran las enzimas oxidativas que catalizan una gran cantidad de reacciones bioquímicas. Las mitocondrias son las centrales de la energía de la célula, ya que ahí son degradados y oxidados los carbohidratos, lípidos, polipéptidos y otros compuestos nitrogenados hasta producir CO2 y agua. A través de estas reacciones se liberan energía
que es considerada de forma química mediante la fosforilación del ADP para formar ATP. Además de dotar de energía a la célula, las mitocondrias están implícitas en otros procesos celulares, entre ellos la diferenciación y señalización celular. Algo importante de las mitocondrias es que están formados por un ADN independiente al ADN del núcleo celular. Este ADN es donado por medio materno. Dentro de la matriz mitocondrial van a ocurrir reacciones bioquímicas del ciclo de Krebs o del ciclo del ácido cítrico, mientras que en las crestas mitocondriales ocurrirá la cadena respiratoria. Las mitocondrias se van a encontrar dispersas en el núcleo, la célula, y no en una ubicación fija de la célula, siendo mayor presente en miocitos, que son células musculares, y eritrocitos, que son células sanguíneas. Estos organelos se presentan en mayor cantidad en dichas células, ya que requieren una mayor actividad metabólica. Los lisosomas son estructuras esféricas rodeadas de una membrana. Estos son producidos en el aparato de Golgi. En su interior se encuentran enzimas hidrolíticas. Se les encuentran suspendidos en el citoplasma de las células. Están implícitos en la digestión de macromoléculas como son lípidos, polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos. Cuando la célula pierde su control sobre sí mismos, los lisosomas la autodesintegran. Esto quiere decir que cuando la célula muere, hacen un proceso llamado apoptosis, donde los lisosomas digieren, por así decirlo, a la célula. El retículo endoplasmático liso es un canal formado por un sistema complejo de membranas, constituido químicamente por una estructura de lipoproteica, similar a la membrana celular. Se localiza en el interior de la célula, comunicando al núcleo con el exterior. Participa en el proceso de síntesis de proteínas. A través del retículo fluyen distintas sustancias de desechos o de alimentos de la célula hacia el aparato de Golgi. Existen dos retículos endoplasmáticos, el retículo endoplasmático liso y ahora el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso se caracterizará principalmente de que en su superficie están adheridos ribosomas, los cuales permitirán la síntesis o formación de proteínas. El retículo endoplasmático liso sirve para la degradación de distintas sustancias. Por ejemplo, se encuentra en los hepatocitos para degradar fármacos y otros tóxicos, mientras que el retículo endoplasmático rugoso fabricará proteínas a partir de aminoácidos o moléculas pequeñas. El aparato de Golgi consiste en un arreglo de cisternas membranosas, dispuestas en pilas y rodeadas por una red interconectada de túbulos y vesículas, debido a que sus cisternas se desarrollan a partir de la porción externa de la membrana nuclear. Generalmente se localizan cerca del núcleo. El aparato de Golgi funciona como una planta de procesamiento y empaque, y está especialmente desarrollado en células que participan activamente en procesos de secreción de sustancias. Las células animales por lo general poseen un solo aparato de Golgi, mientras que las células vegetales pueden tener cientos de ellos. Cuando se sintetizan proteínas en el retículo endoplasmático rugosos, estas son envueltas en pequeños paquetes membranosos que forman vesículas que llegan al aparato de Golgi, para modificarse por medio de una reacción o para almacenarse. Posteriormente, las proteínas son empacadas con la misma membrana del aparato de Golgi, formando sacos que se liberan y emigran hacia la membrana celular para fusionarse con ella y liberar su contenido en el exterior de la célula. En las células vegetales, el aparato de Golgi produce una gran variedad de polisacáridos extracelulares que la misma célula utiliza para construir la pared celular. Los plastos son organelos exclusivos de las células vegetales y de ciertas algas. Están formados por sacos en forma de discos, que están limitados por membranas internas y externas llamados tilacoides. Hay dos tipos de plastos: los leucoplastos, que almacenan almidón, lípidos y en general sustancias de reserva. Esto sirve principalmente a que la célula vegetal tenga reservas en caso de hambruna o alguna otra situación externa. Y los cromoplastos, de los cuales los cloroplastos son los más importantes. Los cloroplastos tienen una estructura formada por muchos compartimientos, dos membranas externas con diferentes propiedades de permeabilidad. Encierran un estroma acuoso que contiene los tilacoides, en pilas aplanados llamadas gramas. El estroma contiene enzimas de la secreción fotosintética, así como el ADN, que tiene una longitud de 200.000 pares de bases aproximadamente, y el aparato de síntesis de proteínas. Bien, los cloroplastos sirven principalmente para la función de la fotosíntesis. Esto quiere decir que por medio del sol
los cloroplastos van a producir glucosa y energía a la planta. Los otros como cromoplastos van a darle coloración a la planta, esto debido a la clorofila y otros pigmentos. Las vacuolas son cavidades o sacos formados por la membrana y están llenos de líquidos. No poseen una forma definida. Su estructura varía de acuerdo con las necesidades de la célula. Las células vegetales con frecuencia tienen una sola vacuola, que puede ocupar casi todo el volumen del citoplasma. A menudo, las vacuolas de las células vegetales almacenan algunos pigmentos llamados antocianinas, que son responsables de la coloración azul, violeta, púrpura y roja de algunas frutas y verduras. En células animales, las vacuolas son más numerosas y más pequeñas. En ellas quedan contenidas partículas, bacterias, virus o líquidos que fagocitan las células, y a ellas llegan los lisosomas con las enzimas hidrolíticas para hacer digestión. El núcleo. Dentro de las células hay una gran división, eucariota y procariota. Las células eucariotas son aquellas que van a tener un núcleo verdadero. Dividiendo la palabra eucariota, vamos a definir eu, que es verdadero, y carios, que es núcleo. Bien, el núcleo es una estructura de forma esférica cuyo tamaño es variable. En las células eucariotas se presenta con una membrana nuclear con poros, que encierran al nucleosoma y al nucleolo. Este va a encapsular a la cromatina, que es el ADN, y también se encuentran enzimas y proteínas. En las células procariotas, que no tienen un núcleo verdadero, no van a tener una membrana nuclear, y su posición del material genético va a estar en la posición periférica, a diferencia de las eucariotas cuya posición va a estar central. ¿Ok? El núcleo coordina los procesos metabólicos, la reproducción y la herencia, por lo cual se considera el centro de control de la célula. En los protozoarios de grupos ciliados se van a presentar dos tipos de núcleo: el macronúcleo, que regula funciones metabólicas, y dos o más micronúcleos, dependiendo de la especie, van a participar en el proceso de reproducción sexual llamado conjugación. A diferencia de la mitocondria, que es la fábrica energética o la que va a producir la energía de la célula, el núcleo va a coordinar distintas funciones de la célula y en su mayoría de los demás organelos. De manera análoga al núcleo, el mesosoma se presenta en algunas bacterias, donde la membrana celular se pliega en forma de espiral hacia el interior, dando origen a estas estructuras. Su composición química es lipoproteica. Funciona como una zona para el inicio de la división celular, repartiendo de manera equitativa el material genético para las dos células hijas. Los organelos anteriores se van a clasificar en organelos membranosos. Esto quiere decir que son, como su nombre lo dice, son organelos que contienen membrana. Puede ser una o dos, una como la membrana celular o dos como la mitocondria. Ahora, hay organelos cuya naturaleza no poseen una membrana. Estos se conocen como sistemas no membranosos. El primero de ellos es el ribosoma. Son organelos numerosos y se encuentran principalmente en el retículo endoplasmático rugoso. Su membrana no están rodeados por una membrana, pero están constituidos por dos subunidades, cada una de las cuales forman un complejo de ARN ribosómico y proteínas, tanto en células procariotas como en las eucariotas. Los ribosomas tienen una estructura similar, pero los ribosomas de las células eucariotas son un poco más grandes. Los ribosomas son el sitio donde ocurre el acoplamiento de aminoácidos en una secuencia específica para formar las proteínas. Cuanta más proteínas esté fabricando una célula, más ribosomas tendrá. Los ribosomas se distribuyen en la célula eucariota respecto al lugar donde se utilizan las proteínas recién sintetizadas. En las células que están elaborando nuevo material de membrana o proteína que deben ser exportadas, se encuentra una gran cantidad de ribosomas unidos a un sistema complejo de membranas internas, que es el retículo endoplasmático rugoso. Bien, la importancia radica de los ribosomas es que sintetizan las proteínas. A partir de aminoácidos pequeños generan proteínas grandes. Si una célula pierde ribosomas, perderá su capacidad de síntesis de proteínas. El citoesqueleto es un conjunto de estructuras dentro de la célula. Estas estructuras forman un esqueleto celular que mantiene la organización de la célula. Le da forma, le da sostén, le permite moverse, posiciona los organelos y dirige el tránsito intracelular.
Se conforma por tres tipos diferentes de estructuras: los microtúbulos, los filamentos de actina y los filamentos intermedios. El citoesqueleto es entonces un entramado denso de haces de fibras proteicas que se extienden a través del citoplasma. Aunque la red resultante da a la célula una estructura tridimensional altamente ordenada, esta no es rígida ni permanente. El citoesqueleto es una estructura dinámica que cambia y se desplaza de acuerdo con la actividad de la célula. Ejemplificando, podemos mencionar que en las células musculares hay movimiento de actina y de miosina. Esto ocurre por medio del citoesqueleto. Los centriolos son una pareja de tubos que forman parte del citoesqueleto, semejante a cilindros huecos. Los centriolos son organelos que intervienen en la división celular, siendo una pareja de centriolos un diplosoma, solo presente en células animales. Los centriolos van a medir aproximadamente 25 nanómetros y van a estar formados principalmente de tubulina. Finalmente, otros organelos a mencionar está el glucocálix, que es exclusivo de las células animales. Es un conjunto de azúcares unidos a las proteínas o lípidos de la membrana celular. Es el sistema receptor de la célula que reconoce el ambiente, tanto a agentes patógenos como virus, bacterias o hormonas, y está hecho de carbohidratos. Gonóforo, exclusivo de procariontes. Tiene la información genética de la célula, normalmente consiste en una molécula de ADN duplo helicoidal. Está anclado a la membrana interna y está disperso, pero con cierto orden. Los flagelos son una especie de organelos pequeños que utilizan moléculas de ATP para darle movilidad a las células, presente en algunos organismos protistas. También podemos encontrar aquí una división de los flagelos en cilios. Todos son prolongaciones del citoesqueleto y están formados principalmente por actina. Con esto finalizamos el video de organelos celulares, explicando la función y la estructura de la célula. Siendo un tema altamente preguntado en los exámenes, dejo notas dentro del video, en el video, para que ustedes puedan pausarlas y tomar anotaciones. Eso sería todo por el día de hoy. Les agradecería mucho que se suscribieran y compartieran el canal con conocidos suyos que tengan interés en el área. Muchas gracias.